En esta clase simplemente me gustaría mostrar algunos conceptos de manera visual del análisis técnico. Como he dicho al principio del curso, todo el enfoque que tiene este curso básico es de análisis fundamental, pero creo que es inevitable que cualquier persona que se adentre al mundo de la inversión en bolsa se tope en algún momento con el análisis técnico, y creo que al menos es importante ni que sea explicaros algunos conceptos y que vosotros mismos toméis las decisiones pertinentes. Como digo, esto no es ninguna crítica al análisis técnico ni mucho menos, es decir, yo respeto cualquier tipo de inversión, es decir, simplemente digo que yo personalmente no lo utilizo en base a la toma de decisiones de mis inversiones, pero cualquier persona que se inicie, tenga la edad que tenga, seguramente se va a topar con el análisis técnico, así que creo que un apartado muy breve en este curso, al menos que conozcáis qué es, qué consiste, qué significa estos indicadores, etcétera. De manera muy rápida, básicamente encontraréis dos tipos, que es el análisis técnico o cuantitativo y el gráfico, también llamado chartista. Básicamente, en el chartista, lo que se explica, y esto lo explican en un libro que he mencionado anteriormente, que es el libro de análisis técnico de los mercados financieros de Murphy, que existen patrones en los gráficos, ya sea como el hombro, cabeza, hombro, doble techos, triple techo, doble suelo, etc. Y en base a ese tipo de figuras que están, que estudian la psicología también o el comportamiento humano, hacen que se repita en el tiempo, y que significa que cuando aparece un doble techo, pues a veces se cumplen ciertos objetivos de precios en base a ese tipo de patrones. No me quiero enrollar, como digo, en este tipo de análisis, porque no nos vamos a centrar en este curso. Luego hablaremos mucho de análisis fundamental, pero simplemente quiero que lo conozcáis, que simplemente que está ahí, y que si queréis simplemente a nivel de cultura adentraros pues vosotros mismos. Yo, como digo, es un tipo de análisis que no utilizo dentro de mi toma de decisiones, y como he dicho al principio, o mejor dicho, en la clase anterior, que queráis ver el gráfico para ver de dónde viene una acción, pues es ok. Es decir, ver el transcurso, si ha tenido algún problema a nivel de precio y de valor de la compañía en algún momento de crisis, pues podéis entender si realmente de manera rápida en el gráfico de la cotización sufrió algún tipo de crisis, y luego ya adentraros directamente en los fundamentales de la empresa. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente te tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Dentro del análisis técnico, como mencionamos, podemos distinguir entre tres tipos de indicadores. Básicamente están los osciladores, los indicadores de volatilidad y los seguimientos de tendencia. Luego veremos algún ejemplo. Básicamente este tipo de osciladores luego encontraréis debajo de la pantalla. Luego creo que os he puesto un ejemplo. Y como digo, hay diferentes estrategias que se explican, que se pueden operar en base a todos estos indicadores. Y como he dicho antes también, este tipo de operativa está muy ligada a la informática, está muy ligada como hemos dicho antes, al intradía, pero por superordenadores y no por humanos. Así que, como digo, desde mi punto de vista y desde la humildad, no creo que muchas personas sean capaces de utilizar este tipo de operativa para una persona. Así que simplemente mencionaros que esto está ahí, que esto consiste, si queréis adentraros, pues buscad vosotros mismos información y a partir de ahí toméis vuestras propias conclusiones. Básicamente el análisis técnico se basa en la teoría de Dow. Básicamente son estos 6 puntos que podéis encontrar, como digo, en este libro que leí hace mucho tiempo, y básicamente os dicen que los índices los descuentan todo. El mercado tiene 3 tendencias, una primaria, secundaria y menor. Las tendencias principales tienen 3 fases, una fase de acumulación, que básicamente sería cuando se le dice que la mano fuerte, es decir, la mano informada, está comprando. Luego tenemos la fase de participación pública, que es cuando los inversores que siguen tendencias se suman a dicho movimiento, y la fase de distribución. Esto simplemente quiero explicar que cuando se menciona en esta teoría que si hay un periodo donde el precio de una acción está plana, la mano fuerte, digamos que está informada, compra dentro de este rango, es decir, cuando se va a dar una noticia, seguidamente se produce un movimiento al alza debido a todas estas compras donde se suman estos segundos inversores, y finalmente se distribuye. La gente que ha comprado aquí vende aquí arriba porque aparece una noticia. La noticia sería una OPA o podría ser una patente, descubrimiento de cualquier cosa. Esto es cierto que como he dicho anteriormente, se puede llegar a dar en alguna farmacéutica que estén a punto de descubrir una patente y que se avisen. Hay casos muy
muy sonados. Podéis buscar información sobre Kodak, cuando había cierta relación con el CEO que compró hace tiempo acciones y luego pues tuvo alguna noticia con el señor Trump. Bueno, como digo, buscad información, pero que todo esto sea operable o digamos que una persona normal pueda invertir, pues lo veo realmente difícil. En el punto 4 dice que los índices deben confirmarse entre ellos. Luego hablaremos que es un índice más en detalle, como el Nasdaq, SP500, etcétera. Básicamente, tomad nota un poco de esto si queréis, pero estos conceptos, como me refiero, porque luego hablaremos más adelante. Que el volumen debe confirmar la tendencia, es decir, las compras que se realizan, pues que tiene que ir que el movimiento de un precio pues tiene que ir acompañado de volumen, y se presume que una tendencia está en vigor hasta que da señales definitivas que ha retrocedido. Básicamente esto sería un poco el resumen de manera muy rápida y, como digo, muy breve, de lo que representaría el análisis técnico, en qué se basa, qué puedes encontrar, como digo, diferentes osciladores. Cada uno de ellos tiene sus fórmulas. No quiero, como digo, entrar en detalle, pero que conozcáis que esto está ahí. Y a nivel visual, para que lo entendáis, os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de la empresa Adobe. Luego hablaremos qué significan estos gráficos. Sé que es una manera muy simple, que muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero tenéis que entender que quizá en este curso entra una persona que de cero y es importante que conozca qué es. Cada vela o cada barra de estas, mejor dicho, es un día en este caso. Y básicamente, pues estos indicadores, como hemos dicho antes, aquí tendríamos los de seguimiento de tendencia, que serían estas medias de aquí. Luego tenemos el MACD, que es un oscilador más, que hemos dicho que sería uno de aquí, que se representaría de esta manera, que es un histograma. Luego tenemos un RSI, que sería otro oscilador, y luego tenemos el volumen, que aquí tenéis, digamos, el volumen de compra significa el número de acciones que se han negociado en dichos periodos. Como veis, pues hay bajadas donde incrementa el volumen, etcétera. Simplemente de manera visual que entendáis qué es. Si luego queréis buscar definiciones de cada uno de ellos, pues sentidos libres, pero que esto se representaría de manera muy rápida el análisis técnico. Como he dicho al principio, yo en 2012, 2013, 2014 leí muchos acerca de análisis técnico, pero durante el máster fue cuando me cambió un poco el chip, y esto no lo he mencionado antes y seguramente me repetiré más adelante. Fue cuando en clases de economía, cuando estaba haciendo el máster en Ingeniería Superior de Minas, recuerdo que él todavía tenía muchísimo interés por la bolsa. Y recuerdo que el profe de economía nos introdujo ya los balances, etcétera, que hacía como una asignatura que era economía 1 y luego economía 2, que teníamos que estudiar, o mejor dicho, calcular los ratios de liquidez, y hablaremos un poco más en detalle más adelante, como el ROA, etcétera, el fondo de maniobra, de empresas que estaban alrededor de donde yo vivo, en este caso de cerca de Barcelona. Entonces teníamos que determinar si tenían un balance saneado, si no. Luego nos explicaba teorías de economía, y fue cuando me di cuenta, él mismo introdujo un poco a nivel bursátil, como por ejemplo, un ejemplo de Inditex, por qué era una gran empresa a nivel de working capital, que sería el fondo de maniobra. Fue cuando a partir de ahí me hice una plantilla de evaluación, es decir, empecé a tener una plantilla en base a cálculos de simplemente me centraba mucho en el balance, no extrapolaba a nivel de ingresos todavía. Tenéis que entender que en ese momento era muy novato, y entonces me di cuenta que eso tenía mucho más sentido que todo lo que había aprendido como ese análisis técnico. Es decir, para mí tenía mucho más sentido que una empresa fuese bien por el valor que tiene. Es decir, por el valor significa por la deuda que puede tener, por los beneficios que tiene, por el balance saneado que tenga, etcétera. Entonces yo determinaría, yo me di cuenta, y no voy a decir por un tema de privacidad, las empresas que analicé en ese momento, porque las comparaba y decía, mira, esta me gusta más porque tiene menos deuda y tal. Y alguna de ellas, pues como digo, me parecían muy interesantes. Entonces, cuando todo eso lo extrapoló al ejemplo de Inditex que puso el profesor, me di cuenta de que Inditex iba muy bien en bolsa. ¿Por qué? Porque los fundamentales de la compañía eran muy buenos. Entonces, ahí hice mi primer cambio de chip. Así que os animo también que os sirva también como ejemplo, que a veces, incluso cuando habéis aprendido muchas cosas que quizás no os sirvan, no os quedéis solamente con lo que ya habéis aprendido, sino también, pues, dad un vuelco y centraos en lo que realmente es importante. Dejadme hacer un inciso, que como veis, aún conservo los Excels de 2014, que no era 2015, pero estábamos a punto de entrar en 2015, de algunos ejercicios que realizábamos en clase de economía, donde básicamente pues eran más sencillos, ¿no? Simplemente cuadrábamos un balance, mirábamos los ratios, que estos ratios casualmente luego pues los que utilicé para actualmente formar mi plantilla de valoración a modo de cuando valoro una empresa, ¿no? Obviamente son diferentes algunos, pero me sirvió como guía.
También nos centrábamos un poco en la P&L, los márgenes que tenían, a nivel de EBITDA, etcétera. Pero bueno, simplemente como curiosidad y como experiencia personal y como recuerdo quería compartirlo con vosotros. Así que nada, simplemente quería mencionar de manera muy rápida una experiencia personal. Además, también quería hacer una breve clases sobre este tipo de análisis, que lo tengáis presente en el sentido de que sepáis lo que es. Y si tenéis alguna duda o queréis comentar cualquier cosa, simplemente comentar debajo del vídeo y os responderé. Que vaya muy bien y hasta la próxima clase.